intentando invitar a Eva y no os veía. Buenas noches, Eva, te veo por aquí. No sé, esto empieza a hacer ya el tonto. A ver. Buenas noches. A ver. Eva, ¿estás viendo mi invitación? Ay, por favor, que funcione esta noche. Hola, Eva. No puede unirse, vale. Volvemos a intentarlo, ¿vale, Eva? Te vuelvo a invitar. A ver si lo conseguimos ahora. Oh, ¡ay! Ahí está. Por favor. Eva, A ver, te veo. Te veo. Hoy. Esto es para celebrarlo, tía. hacía tiempo que no funcionaba, ¿no? Ostras, es que no te lo imaginas. Yo tengo una angustia siempre. Eh, las personas que nos siguen más a menudo, te aseguro que te pueden decir que, bueno, ni en domingo, bueno, es igual, tanto da, estamos aquí. Pero es que ni tan siquiera a veces veía yo al interlocutor, ¿sabes? O sea que estoy súper, súper contenta. Que a veces no se veía bien. Sí, sí, pues súper contenta, de verdad. Bueno, pues bienvenida de verdad, Eva, y muchísimas gracias por atender esta petición. Estoy súper contenta, súper feliz de que estés aquí. Y no sé si quieres que esperemos un poquito que vaya entrando gente o tiramos ya. Como tú veas, no tengo prisa. A ver, a ver qué nos van diciendo por aquí. Espero que se oiga bien, que nos oigáis todos. A ver si nos dicen alguna cosita por aquí, alguna de las personas que nos están viendo. De momento somos poquitos, ¿eh? Somos 5 personas nada más. Pero bueno, suficiente. Ya se irán incorporando y el que no se incorpore ahora, pues seguramente que lo verá más adelante, porque esto quedará grabado. Vale. Veo una cosa muy rara, que te veo ahí con dos colores. ¿Tú te ves también? No, yo te veo bien, ¿eh? Yo, yo a ti te veo con la mitad así clarito y la mitad gris. Todo genial. Nos dicen, bueno, pues ala, adelante. Gracias. Gracias a las personas que nos estáis respondiendo y que estáis aquí con nosotras. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece. Yo preferiría incluso pedirte que tú te presentaras y que me dijeras, bueno, pues quién eres y por qué estás aquí. Vale. Pues a ver, yo me llamo Eva Igualada, tengo 35 años Pareces más y joven, ¿eh? dime, Me pareces mucho más ¿sí? joven. Gracias. Uy, uy, espera, que se De, me cae el de móvil. la emoción. A ver, que digo gracias. Vale, pues a ver, yo estoy aquí porque me gusta hablar de los temas de salud mental, también soy trabajadora en el mundo de la salud mental y también tuve yo un problema de salud mental hace años. Y hace poco, en noviembre del año pasado, publiqué un libro que es Ujú. mi autobiografía. O sea, explico en el libro, yo explico desde que soy pequeña hasta hace unos años atrás. Y explico, bueno, cómo fue un poco mi infancia, cómo empecé a tener problemas alimentarios cuando era muy pequeña. Con 9 años empecé a tener problemas alimentarios. 9 años. Sí, Súper sí, sí. joven, ¿no? Porque no es muy común. Claro que siempre, cada vez avanzan más en edad, ¿no? O sea, cada vez son más jóvenes las personas que se ven afectadas por este trastorno. Y siempre se había dicho que era un trastorno de niñas, de chicas, ¿no? Y también se ven casos de chicos. Sí, también. Pero sí, sí, llama la atención lo de la edad, ¿eh? Eras muy, muy jovencita. Sí,
la verdad que sí. Era muy pequeña también. A ver, todo vino un poco porque no tuve una infancia que fuera muy normal, por decirlo de alguna forma. En mi casa había problemas con mis padres. No, mi madre no estaba bien en ese momento y no contribuyó mucho a que fuera una buena educación. Claro, quizá ella pues Eh, también partía de un problema de salud mental sí, y eso hizo pues que seguramente, bueno, pues muchas veces, lo hablábamos antes, ¿no? Que si las familias si nos reforzamos, si nos encontramos, si somos capaces de adquirir herramientas y de saber qué es lo que estamos haciendo y de qué forma, contribuimos mucho más al bienestar de esa persona que está padeciendo ese problema de salud mental. ¿Te parece? sí, sí, exacto, exacto. O sea, yo creo que al final, bueno, lo que decíamos un poco antes, o sea, cuando se trabaja con una persona que tiene un problema de salud mental, no solo hay que tratar al paciente, también hay que tratar a todo lo que lo rodea. Claro. Si no, por Y mucho quizá que trabajes con una persona, luego, o por ejemplo, cuando ingresan a alguien en un hospital, tú puedes trabajar mucho con una persona, pero si cuando vuelve otra vez al contexto de siempre, pues, y todo sigue igual, pues seguramente todo vaya a ser igual. claro, Todo. Todo. totalmente de acuerdo, porque la dinámica que se genera en casa, de alguna forma, está, ¿cómo te diría? Me sale una palabra en catalán, ¿no? Pero está como en malas condiciones, o sea, seguramente no hay buen ambiente, no se toleran las circunstancias ni la situación por la que está pasando. Muchas veces, ahora quizás tomamos más conciencia, pero hasta hace poco, cuando una persona tenía una conducta, pues ya sea de adictiva o de cualquier otro tipo, no se consideraba un problema de salud mental, ¿no? Parecía que era como pues como un vicio por parte de esa persona Sí, sí. o como algo que podría evitar si quisiera, ¿no? Cuanto más, nada más lejos, ¿no? Es muy difícil salir de una adicción, es muy difícil salir de una situación de salud mental, ¿no? Necesitas mucha ayuda y gran parte de esa ayuda tiene que venir también de la familia. Y las familias no tienen recursos, no saben cómo hacerlo. Por eso es tan importante que las familias estén ahí y formen parte de ese tratamiento y formen parte de esa, bueno, formen parte y sean objeto también de ese tratamiento, de ese Sí, tiene que acompañamiento. cambiar, yo creo que tiene que cambiar un poco todo. Ya, Dentro de una familia yo creo que tiene que cambiar todo. Cuando una persona está mal, creo que hay que trabajar con todos en conjunto. totalmente de acuerdo. Eso sí que lo creo. Claro, eso es como cuando tienes una enfermedad del tipo que sea, ¿eh? Del tipo que sea tú, o sea, cuando esa persona se le diagnostica esa enfermedad, se le pone en tratamiento, ya sea una pierna rota, un problema alimentario, de alergias o del tipo que sea, toda la familia tiene que tomar conciencia de esa enfermedad. Si hay una persona que es diabética, por ejemplo, y continuamos teniendo los mismos usos a nivel alimentario, pues no estamos colaborando con esa persona. No quiere decir que todo el mundo tenga que comer sin azúcar, que es algo muy trivial lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero tenemos que aprender a reconocer esa situación, aprender a saber cuáles son sus necesidades, cómo podemos colaborar, ¿no? Pues con un tema de salud mental, lo mismo. Si esa persona tiene que ir al psiquiatra o tiene que ir al psicólogo a hacer terapia o hacer lo que sea, la familia tiene que ser consciente de todos esos cambios. Y muchas veces esa terapia tendrán ellos que pasar por la terapia. Toda la familia tenemos que pasar por esa terapia. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. La familia es uno de los puntales básicos también en la recuperación. Sí, sí, sí. Y además que hay muchos trastornos mentales que la base es que muchas veces ha tenido un problema en la infancia, en Sí, muchísimo, total. El ¿sabes? trastorno límite de la Entonces, personalidad siempre viene de un problema. El trastorno límite de la personalidad siempre o generalmente, no siempre, todos los casos no son los mismos, pero generalmente surge de una situación traumática que se ha vivido en la infancia sí,
o de una situación de, no sé, de malos tratos, una violación, situaciones así muy, muy, muy complicadas de superar, ¿no? Y bueno, no, si tú quieres podemos hablar un poco de todo, pero a mí me gustaría un poco para avanzar y para centrarnos, hacerte algunas preguntas y a lo mejor así redireccionamos un poco esta entrevista, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Vale. Bueno, tú no lo has dicho, pero yo lo digo, o sea, estás muy vinculada al mundo de la salud mental, Sí, trabajas incluso con personas que tienen problemas de salud mental, eres auxiliar de enfermería y estás estudiando psicología, ¿verdad? sí, y también soy integradora social. Ah, perdona, no lo he dicho, es verdad. Y además creo que no lo puse ni en el escrito. Sí, creo Pues mis disculpas. creo que sí que lo leí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, que tengo que pedir disculpas también a todas las personas que nos están viendo, porque habían personas que preguntaban, pero bueno, ¿a qué hora es la entrevista? Y es que Instagram está haciendo algunas cosas, algunos cambios a nivel de configuración, quiero pensar que es eso, y algún día se normalizará, pero es que no me dejaba eh, mm, pegar, enganchar el texto. Así que hoy, cuando me he dado cuenta de que no era posible, pues al final lo he puesto en un nuevo anuncio. Te Así han que, hackeado un poco la cuenta. ¿eh? Digo, te han hackeado un poco la cuenta. Bueno, pues no lo sé, pero quiero pensar que no. Mira, aquí Teresa, TLP Aragón, nos está haciendo una pregunta. ¿Cómo superaste el TLP? Nos dice. Esto está en las preguntas, pero si quieres puedes adelantarlo, no sé, porque hay mucha gente que tiene ganas de saber qué es eso de IPUR, cómo lo conseguiste. Pues, ¿cómo superé el TLP? Pues fue un proceso muy largo. Fue un proceso de muchísimos años. Además, yo dentro del TLP, claro, yo tenía un trastorno alimentario, acabé teniendo un problema de adicción a las drogas enorme, trastornos de conducta, intentos de suicidio, estaba siempre ingresada en hospitales. O sea, no sé cuántos ingresos he tenido a lo largo de mi vida, pero se me escapan muchísimos. Claro, o sea, para explicar cómo superé el TLP, tengo que explicar un poco también cómo fue un poco todo. ¿Cómo ha Es lo que sido tu estaba vida? comentando. Claro. Dime, perdona. ¿Cuándo, ¿Cómo ha sido tu vida, no? ¿Cómo ha sido todo? Que eso lo explicas en tu libro, Exacto, además. exacto, exacto. O sea, yo Pues el libro, yo os recomiendo que compréis su libro. Es A través del espejo. Es el título de su libro. claro, el libro, la mitad del libro es un diario. O sea, mi primer ingreso que tuve en una planta de psiquiatría fue con 15 años. Con 15 años tuve mi primer ingreso y a partir de ahí, bueno, fue un círculo ya vicioso del que no salí durante no sé cuántos años. Fue a Entonces, partir, discúlpame, del trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? sí, Tú sí. tuviste un El TCA. primer ingreso que tuve fue por un problema de alimentario, sí. Ajá. Sí. O sea, yo Y empecé, lo que te comentaba antes, yo empecé cuando tenía 9 años a hacer ya pues algunas cosillas extrañas con la comida, conmigo. Eh, También a mí, por ejemplo, lo que me gusta explicar, que, o sea, un trastorno alimentario no viene de que me vea gorda o me vea... es muchísimo más allí, claro. Claro, imagínate a una niña de 9 años, pues que lleva no sé cuántos años viendo una familia rota, en el cole con los compañeros tampoco se lleva bien, empieza a no gestionar bien sus emociones, empieza a culpabilizarse por todo lo que pasa alrededor suyo, empieza a mirarse y ya no se ve delante del espejo bonita, ya empieza como la rabia hacia uno mismo y lo que tú sientes contigo y parece que, o sea, yo siempre equivalo un trastorno alimentario al final a una adicción, es que es lo mismo. es lo O mismo. sea, todo el malestar que tengo yo, voy a intentar evadirlo con la comida. Y ya me levanto por la mañana pensando cómo lo voy a hacer para no desayunar, cómo lo voy a hacer si tengo que ir a vomitar, cómo lo tengo que hacer para... Y miles de cosas que tu vida se convierte en eso. O sea, y tú acabas dejando de ser Eva para convertirte en la anoréxica o en la bulímica o en tal. Y creo que al final también cuesta mucho salir de ahí cuando tú te identificas como TCA.
o sea, yo no me puedo identificar como un TCA. Y eso a Sí, sí, veces pues total, pasa mucho que parece que tu identidad sea esa. O sea, en tu zona de confort, cuando todo lo demás va mal, es como todo lo que tenga que ver con los trastornos alimentarios. Y parece que todo eso sea tu zona de confort y hay que salir de ahí. Es complicado. totalmente, totalmente. Entonces tú llegas a un ingreso Sí, yo eso, tuve el primer ingreso con con 15 10, años. ¿Mm? con 15 años. Sí, con 15 años O sea, tuve el desde los ingreso. 9 a los 15 es una De los situación. todo se fue disparando, todo se fue disparando mucho más. Mi madre también estuvo ingresada, yo realmente no supe gestionar ya eso. Mm, Empecé, Eres una niña, eras una niña. cuando cambié de primaria a la ESO, empecé a tener muchos problemas con los compañeros porque me empezaron a insultar, a meterse conmigo, Mm, yo me lo callaba todo, yo no. Yo siempre he sido para mí. O sea, yo no contestaba a los demás, no. Era en plan de. Siempre me iba yo luego triste. Tenías ¿Sabes? mucha necesidad de sentirte aceptada seguramente y esa Sí, misma necesidad pues no te permitía ni tan siquiera devolverles, ¿no? El malestar que te estaban generando. exacto. Porque si no, a lo mejor te sentías como más rechazada. Mm. Y todo ese tiempo, pues al final empecé también a autolesionarme en los brazos. eh, Y ya llegó un punto que mi madre al final fue la que me llevó a su psiquiatra y decidieron ingresarme. La verdad que fue un ingreso muy cortito, de un mes, que la verdad que yo Ujú. mentí todo lo que quise y más. Ya, Me comía todo, hacía todo bien, al final, o sea, en aquel momento te estoy hablando, claro, yo tengo 35 años, te estoy hablando de hace 20 años. En aquel momento el tratamiento era comer. claro. Ya está. Recuperar el peso. Recupera peso y te vas para casa. Tú haces todo bien, te portas Y no bien. había, todo esto entiendo que era por la seguridad social, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no había terapia, no se trabajaba a la persona, se trabajaba solamente la conducta alimentaria. Sí, sí, imagínate, en aquel momento la planta del hospital estaba montada, que estaba el pasillo cerrado de los de psiquiatría, pero los que tenían un trastorno alimentario estaban en la planta normal. Ujú. No había, era una normal, vaya. O sea, y estaba con niños, en las otras habitaciones había niños, claro. Claro, Era un hospital infanto juvenil, entonces, claro, yo estaba ahí, recuperaba el peso y ya. claro. Lo que pasa que a Bueno, partir de esto ahí, pues, tú te en empezó realidad a... sigue, en realidad, bueno, habrá personas que nos puedan decir si quieren comentar alguna cosa, pero en realidad en la seguridad social se continúa haciendo de la misma manera. O sea, hay un ingreso donde la persona recupera el peso, pero claro, no podemos dejar de lado que necesita un acompañamiento, un acompañamiento psicológico, una terapia. Y luego Exacto. aparte necesita un nutricionista. Mm. Es como una terapia, un acompañamiento un poco más, más integral, ¿no? Y en aquella época, pues tienes razón, te ingresaban, recuperabas hasta Época los no, 50. y ya está. Claro, bueno, lo que comentaba, al final, a partir de ese momento ya se empezó a torcer todo. O sea, yo llegué a casa, empecé a dejar de comer otra vez, la medicación que me habían mandado yo me la guardaba, no me la tomaba y a partir de ahí pues ya sí que vino un ingreso súper largo, ahí ya no sé cuánto tiempo estuve encerrada sola en una habitación, no sé si fue un mes o así, yo encerrada sola en una habitación, me volví muy agresiva también, dejé de comer, yo no comía nada, o sea, no comía nada, no hablaba con nadie, al final yo estaba bastante mal, o sea, yo tenía mucha rabia con todo, tenía mucha rabia contra el mundo entero de cómo podía ser todo tan malo. Claro, Y, pero y no descubriste sabía de otra forma. claro, pero la medida, el objetivo de ese ingreso, de ese aislamiento durante tanto tiempo, ¿tiene alguna, o sea, tiene algún objetivo?
¿O era así porque era así y no funcionó demasiado? Dime, perdón. Que era así y ya está y no, quiero decir, ¿el objetivo cuál era? ¿O tenía un objetivo real o...? O sea, a lo que me refería es que, o sea, era como como el castigo de alguna forma de Claro, cómo yo me comportaba. A ver, yo al final pues acababa muchos días atada a la cama, sondada para comer. Es como que me negué en todo y me empecé a destruir, pero de una forma al 500% por 1000 y todo lo que pudiera. Y ya no, es lo que me refiero, que ya a partir de ese momento es como que me metí en un bucle del que no conseguía salir. Yo me encerré mucho en mí misma. Tampoco la ayuda que recibía era la que yo creo que en ese momento me hubiera ido bien. hubieras necesitado, claro. Exacto. A ver, a mí que me entre, por ejemplo, la psicóloga a la habitación, se siente en la cama, me diga, ¿quieres hablar hoy? Yo le diga que no y se vaya. Hombre, pues quizá necesito, o Otro tipo sea, de acción, hablar, sí, pero a lo mejor si te quedas ahí un rato y lo intentas o algo, no sé, al menos sentirme arropada y no sentir pues que lo que te voy a contar no te importa. claro. Y bueno, y a partir de ahí, pues eso, pues empecé a tener muchos ingresos. Salía, recuperaba, o sea, recuperaba peso, volvía a darme la alta, así uno tras otro, de un hospital a otro. Y ¿Cuándo empecé a... recibes el diagnóstico de TLP? Dime, ¿Cuándo recibes el diagnóstico de TLP? con 20. Claro, es un diagnóstico que tarda en llegar, porque como se asocia tanto la sintomatología y los comportamientos se asocian tanto a la adolescencia, hasta que no se supone que se ha superado pues el tramo de la adolescencia, no te dan ese diagnóstico. Claro, también tardó un poco en que me dieran el diagnóstico porque es que yo tenía un problema de drogas muy grande. O sea, yo no había día de la semana ni hora del día en el que no hubiera consumido drogas. ¿Qué Entonces, consumías? de todo, de todo, de todo. O sea, el declive vino con las drogas. Es lo que te digo aquí, estaba muy mal, estaba muy mal. A los 16, a los 12 empecé a fumar porros y a los 16 ya pues empecé a meterme pues cocaína, pastillas, alcohol, porros mezclado con benzodiazepinas, cristal, heroína, Tenías de todo. mucho dolor, Sí, sí, mucho. sí, la verdad que sí. Y eso, o sea, yo el- lo que te digo, me metí en un bucle de ingresos que no paraba nunca. O sea, te puedo decir que es que perfectamente he tenido alguno más de 30 ingresos. O sea, he estado más en el hospital que en mi casa. O sea, a ver, yo era una paciente en la que nadie apostaba por mí un duro. Por mí, nadie confiaba en mí. También yo cuando estaba ingresada, yo escuchaba los comentarios de las enfermeras, de los auxiliares, ya, pues vuelve a ingresar, Eva Igualada, y tal, y no sé qué, y no sé cuántos, y ya como ya hasta se me hacía pesado a mí. Pero también te digo que a veces tenía una situación en casa que a veces hasta como que he pensado en mí misma si realmente a veces como que lo he buscado yo más un ingreso para no estar en casa. O sea, no sabía dónde estaba mejor. Claro, te entiendo ¿Sabes? perfectamente. Exacto. Y además, también lo que te comentaba antes, al final pasas a tener una etiqueta y pasan a decirte pues que tienes un trastorno alimentario. Entonces, mínimamente en ti de sentirte vacía, sientes que hay algo como por lo que luchar. Estar delgada. Ya, ya. Tienes Y como ya un objetivo, ¿no? te focalizas en algo. Ya tienes como una meta, pero tu meta en toda tu vida es esa, porque no piensas en nada más de lo que te está pasando, porque no quieres pensar. Por eso también pasé luego a las drogas. Las drogas era lo mismo. Ya sea con la alimentación, con drogas, venga, todo para adelante.
Y claro, o Claro, sea, yo, era como buscar, buscar, buscar algo que te hiciera sentirte, que sí, no te hiciera sentirte tan mal, ¿no? Tan vacía. exacto. El no sentir en todo el día. O sea, ya te digo, yo empecé tomando drogas con los amigos, saliendo de fiesta, vale. Lo que llegó un punto en el que yo la droga me la metía sola, sin salir de fiesta. Y si yo no me levantaba por la mañana y me bebía una cerveza, estaba todo el día temblando. Consumía muchísimo. Llegó un punto de sobredosis semanales. Yo estaba que es que no sé, es que no sé, no sabían ya qué hacer, dónde meterme. Mm, la medicación, tomaba muchísima medicación hasta Claro, que llegué. Dime, perdona. no, no, te iba a decir, y encima viviéndolo con el estigma de no se recupera porque no quiere, consume porque es una viciosa, o me imagino, ¿no? Esto me gustaría que lo comentaras, la dificultad que tú tuviste además en ese sentido. En ese momento te frustra mucho escuchar esos comentarios porque es que ya que no es que no quieras, es que a veces también tú tienes dudas de si quieres. Es que no puedes, tú sola no Exacto, puedes. exacto, exacto. Y es algo complicado porque te hace sentir mal, y más cuando lo estás escuchando de gente que se supone que son personas que te tienen que ayudar. Claro. No, y es que me estoy refiriendo a los profesionales, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, estabas explicando una cosa y yo te he cortado. Uy, pues ahora se me ha ido. Bueno, Ahora se me ha yo ido. a mí me gustaría preguntarte, porque cuando tú me indicaste que tú habías padecido, o sea, que tú eras una persona con TLP recuperada, eh, yo tenía mis dudas, ¿no? Yo pensaba, ¿se recupera un trastorno límite de la personalidad? ¿Qué significa estar recuperada? ¿Qué significa estar recuperada? Pues tener una vida, como se diría, normal, Ujú. entre comillas. O sea, normal porque tampoco considero que nadie sea normal. La verdad, tampoco creo en el concepto un poco de normalidad, normalidad que según quien lo diga, ¿no? En su punto de vista. Pero yo estoy recuperada porque he solucionado todos los problemas que tenía conmigo misma. ¿Vale? O si no he acabado de resolver alguno, soy muy consciente de que tengo todavía esa dificultad, pero como al final todas las personas del mundo. Claro, no, no, evidentemente, es que todos tenemos cosas. Aprender en su día a día, ¿no? Lo que pasa es que hay que aprender a gestionar tus emociones y a controlarlas también y a conocerte muchísimo. Te tienes que conocer muchísimo, también tienes que saber tus límites, también tienes que aceptarlos, que confiar en ti, que tener estrategias para cuando te puedas encontrar mal. Es cierto que yo siempre pongo el ejemplo de, o sea, yo cuando empecé a recuperarme, a, a tener claro que quería recuperarme y de que quería hacer una buena terapia, eh, claro, yo fui mejorando muy poco a poco. Mi vida era así, así un continuo cada día. Claro, intentas que tu vida sea lo más Claro. estable que puedas, ¿no? Entonces, claro, en la recuperación, por ejemplo, es muy difícil porque cuando aprendes algo, cuesta asimilar que no te va a salir a la primera. Y que tiene, y cuesta, al final todos queremos todo y ya. Y cuesta mucho asimilar, pues que es un proceso de muchísimos años. Ajá. O sea, pero muchísimos años, muchísimos. Y más cuando llevas muchos años que, que has estado teniendo unos hábitos que no son los adecuados ni los correctos para la salud, vaya. No Pero solamente los hábitos, sino ese malestar que tú tenías, ¿no? Porque los hábitos son una consecuencia de ese malestar, ¿no? O sea, esa conducta es una consecuencia de cómo tú te encuentras. Entonces, es mejorar ese cómo yo me encuentro, ¿no? Cómo yo me sí, siento. Pero tienes razón que nadie tiene una vida estable, nadie tiene una vida totalmente fantástica que diga, no,
es que a mí no me va a pasar nada, o yo tengo una vida plana, sin inconvenientes, sin altibajos. A cualquiera nos puede pasar algo así. Sí, y además ¿no? del trastorno límite de personalidad, al final, o sea, son muchos patrones que tú tienes en tu día a día, pero que tú los puedes modificar si tú quieres. ¿Que cuesta muchísimo modificar muchas cosas? Sí, pero se pueden. Yo era una persona súper impulsiva, pero súper impulsiva. O sea, eh, yo ahora soy súper tranquila, mm, me pienso todo bien, reflexiono. Antes era una persona, no sé cómo decirte, mm, no sé, tenía un vacío siempre dentro, siempre había un malestar emocional, siempre... Ahora no. Pero al principio, cuando hemos empezado esta conversación, nos preguntaba Teresa que cómo lo habías conseguido, ¿no? Creo que ha sido Ujú. con Teresa. Y tú decías que lo habías trabajado mucho, habías hecho muchas cosas, has dicho, ¿no? Sí, ¿Qué cosas has hecho? O sea, porque claro, tú en realidad tu diagnóstico en realidad yo creo que era como una patología dual, ¿no? Tenías el trastorno límite de la personalidad, tenías adicción. eh, ¿Qué trabajaste? ¿La adicción? ¿Trabajaste ambas cosas? Explícanos un poquito cómo funcionó, cómo fue el tema. vale, pues lo que primero trabajé fue en las adicciones. Claro, Las adicciones. O sea, también no puedes trabajar con una persona que está consumida todo el día. O sea, claro. es imposible. Es imposible. Entonces, el, pasé de estar siempre ingresada en plantas de psiquiatría, me llevaron a una comunidad terapéutica para adicciones, Ujú, que fue lo que a mí me funcionó realmente. O sea, salir también un poco del mundo de la sanidad, ir un poco más al mundo social, ujú. pues, pues te ayuda bastante. O sea, al final es muy difícil también no considerarte un enfermo si estás en una planta de hospital con una batita de enfermo puesto. Bueno, pero era la opción que tú tenías inicialmente. Sí, El cambio era necesario porque había que tratar también las adicciones. Entonces sí, sí, sí. empiezas tratando las adicciones. Es una decisión voluntaria, porque ¿qué edad tenías tú entonces? Yo ahí tenía 21. Pero no fue una decisión tuya. No, 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 no. Es que en aquella época, de aquella época recuerdo bastante poco, la verdad. Recuerdo bastante poco porque ahí sí que fue una época muy heavy fue una época muy heavy con las drogas. Yo, es lo que te digo, me levantaba ya bebiendo cerveza, fumándome un porro y metiéndome una raya. Y así era todo el día, hasta que acababa en el hospital con la sobredosis o acababa, vete tú a saber dónde. Eh, Mira lo que te está diciendo. Disculpa, te voy a interrumpir, ¿eh? Mira, Teresa, TLP Aragón dice, una planta de psiquiatría solo sirve para la contención del suicidio. pero, ¿me lo pregunta o...? Te lo No, está ah, vale, diciendo, vale, te vale. está diciendo. Eh, O a sea, ver, ella te dice que la planta de psiquiatría solo sirve para eso, para cuando sí. te ingresan, o sea, para evitar que te suicides, porque luego vuelves a casa otra vez, allí no hay terapias, no se hace nada, no se trabaja. Te lo afirma, dice. Lo leí, lo leí. Pues sí, sí. Es que en un hospital tampoco se puede trabajar mucho más. Entonces, por eso, a mí lo que me funcionó muy bien fue ir a una comunidad terapéutica. Hay allí Ujú. la desintoxicación. Pero ¿por qué entraste en la comunidad terapéutica? ¿Quién te llevó? Eh, en el último sitio donde estuve ingresada era una clínica de salud mental privada. Ajá. Me llevaron para allá y desde allí, que era también uno de los médicos que trataban a mi madre, eh, se ve que decidieron, es que yo no me acuerdo, o sea, yo ahí iba, me estaba tomando 37 pastillas al día.
O sea, yo estaba sentadita en una silla con la baba colgando, esa era yo. Los demás tomaban las decisiones por mí. Ya. Yo no me acuerdo. O sea, Bueno, realmente no me acuerdo ni de comunidad quizá terapéutica. eso fue un poco una suerte, ¿no? De alguna manera, Mm, porque si no, tú a lo mejor tú no hubieras aceptado ese ingreso en esa comunidad terapéutica y no hubieras empezado todo el proceso, ¿no? seguramente, seguramente, seguramente. O sea, claro, es lo que te digo, a mí me llevaron allí, que es una comunidad terapéutica que estaba en medio de la montaña. Y sí, y es que no me acuerdo, solo me acuerdo de estar el primer mes entero en la cama con el síndrome de abstinencia, pasándolo fatal, Vale. fatal, 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 porque me estaba, o sea, no me pudieron dar medicación para las drogas, para el mono, porque me estaban dando muchísima medicación que si lo juntaban con esa Era incompatible. incompatible, o sea, si tú piensas que me tenían que sondar para mear, es que no... llevaba de todo en el cuerpo que es que ni siquiera me valía el cuerpo para eso en aquel momento, imagínate, imagínate. Entonces, claro, yo me desperté al cabo de un mes en medio de la montaña. Solo tengo recuerdos de a lo mejor despertarme por la noche y los educadores duchándome o desmayada por ahí o bueno, tengo esos recuerdos. La verdad que no se lo recomiendo a nadie hacer Bueno, eso ni pasar por es eso, lo que la tú verdad. viviste, no, no, es lo que tú viviste, es lo que pasó, ¿no? Sí. Y bueno, en la comunidad terapéutica empecé a trabajar el tema de las drogas y también ahí camuflado el tema de la alimentación. Al final iba como un poco todo de la mano, creo yo. ¿Quieres Y decir que ahí trabajaste tu trastorno, el trastorno de la conducta alimentaria? Pero claro, o sea, a ver, entiendo que ahí te trataba un nutricionista, pero que en realidad lo que hacías era la terapia. Lo que, no, o sea, yo en la comunidad terapéutica era para adicciones, era para las drogas. vale, Lo que pasa que en terapia claro, a también eso me refiero. trabajaba un poco por encima el trastorno alimentario. O sea, tampoco trabajábamos mucho el tema de la alimentación, sino más bien todo, las drogas, la alimentación y qué me estaba pasando para estar en esa situación. Claro, tú antes lo has dicho, que el trastorno de la conducta alimentaria es como una adicción en realidad. En Mm, realidad es una manifestación, o sea, yo lo que entiendo es, se trataba aquello que te estaba llevando a comportarte de esa manera, ¿no? Tanto con el consumo como la relación con la comida, como tu actitud en general. Entiendo que todo ello respondía a un malestar que tú tenías. Entonces, claro, tú tenías una adicción y esa adicción había que tratarla, la parte física, pero la parte psicológica era primordial, porque si no se trabajaba eso, no estábamos haciendo ningún paso para mejorar, ¿no? sí, sí, total, total. O sea, yo, claro, yo en la comunidad, cuando ya empecé a adaptarme un poco allí, poco a poco, no recuerdo bien cómo lo hice, pero empecé un poco ya un poco a hablar de mí. O Ujú. sea, sí que es cierto que me sentía muy acogida por toda la gente que trabajaba allí, por toda la gente que me estaba tratando, con el grupo de compañeros que tenía, también me sentía muy cómoda con todos ellos. Y sí que empecé poco a poco a hablar, porque como comentaba antes, o sea, de mi libro, la mitad del libro es un diario. Es un diario porque yo dejé de hablar. Yo dejé de hablar y solo escribía. Entonces yo en todos los ingresos, lo único que me dejaban tener en la habitación era pues un folio y un plastidecor o algo para escribir, Para si tenía escribir. un boli, pero... Y entonces en el libro, pues todo lo que yo tenía escrito a mano de todos los diarios, yo eso lo tenía guardado. Entonces un día decidí pues empezar a pasarlo todo a ordenador y empezar a releerme también
cosas para ver si también podía yo sacar algo de ahí en el momento actual en el que yo estaba, ¿no? Y, y- y me fue curioso porque sí que había con un diario de cuando yo tenía 16 años que estaba ingresada, que ponía que yo algún día escribiría un libro que se llamaría A través del espejo y que ayudaría a muchas personas. Qué bonito. Y cuando tenía 16 años lo escribí eso. Y claro, cuando leí eso dije, Voy a hacerlo. quizá, y eso fue con 23. Dije, pues quizá, oye, y si hago un libro y explico, yo en ese momento no estaba como estoy ahora, que ahora tengo 35, pero sí que estaba bastante mejor. Y bueno, eso venía a lo de la comunidad terapéutica. Yo en la comunidad terapéutica empecé a expresarme un poco más de lo que yo sentía, de qué cosas me estaban doliendo. Eh, y poco a poco empecé a soltar. También es cierto que yo era muy impulsiva, era muy agresiva, me costaba muchísimo seguir las normas, me costaba, yo creo que me costaba mucho aguantarme a mí misma. O sea, no. Y de estar consumiendo cada día, pues claro, te meten en una comunidad terapéutica y dejas de consumir. Bueno, Te te da la despiertas oportunidad de porque has pensar y estado de un poco viejo, reflexionar. pero ¿Perdona? exacto. No digo que te despiertas en el monofísico porque ya has estado un mes sin consumir y la Claro, parte física ya está limpia, pero la parte psicológica es complicado. Es complicado cuando al final tu objetivo con trastorno alimentario, con las drogas, con algo, es no pensar no en pensar. ti. Allí es solo para pensar en ti. Te quito Claro, lo demás y ahora encima te voy a hacer reflexionar sobre esto, vamos a hablar sobre esto, vas a no sé qué. Trabajas también una serie de hábitos también de limpieza, higiene, de orden en la casa, de, ¿no? Un poco todo que también te ayuda. Al final, cuando estás tan mal y tienes una vida en la que te olvidas hasta de ducharte, pues que te pongan unos hábitos y una rutina en tu día a día te ayuda, te ayuda. claro, te arregla mucho, o sea, te encarrila, te pone en un camino, ¿no? Exacto. Y en la comunidad terapéutica, pues me ayudó mucho en esa parte. Lo, Me expulsaron, o sea, acabé expulsada del sitio. A ver, yo es que es lo que digo siempre, yo estaba fatal, en la comunidad terapéutica empecé a hacer algún cambio, pero yo lo veo como un proceso, o sea, aquí empecé a cambiar un poco, necesité otro ingreso que ese ya lo pedí yo Ah, porque veía que cuando yo no eras, estaba bien. cuando eras mayor de 23, después de salir de la comunidad terapéutica, tú tomas conciencia de que necesitas ayuda. No, no, no. O sea, de la comunidad terapéutica estuve 4 meses o así. De ahí, cuando me expulsaron, pasé a un piso de reinserción que ¿Mm? me dejaron ir allí al piso este, que era de la misma fundación, y de allí, uy, espera, me han mandado ahora. Eh, de allí tuve una recaída. O Ujú. sea, yo salí de la comunidad sin consumir, pero tuve una recaída estando en el piso de reinserción y de ahí yo pedí un ingreso. Pedí un ingreso porque yo estaba viendo que las cosas no me estaban yendo bien. Y yo sí que me había dado cuenta ya en ese momento de que, oye, de que estar toda la vida así quizá no me merecía la pena. O sea, de estar luchando ¿contra qué? ¿Contra mí? Contra mí que, oye, me hacía responsable de todas las cosas que había hecho. O sea, obviamente, pues estar metido en el mundo de las drogas, al final acabas haciendo cosas muy malas. Cuando llegas a un punto de tal adicción, tema dinero es complicado. Tema dinero es Sí. complicado, acabas haciendo muchas cosas malas. Bueno, Pero pero bueno, yo creo que llegas un momento en el que yo quiero hacerte esta pregunta, ¿eh? sí. Llega un momento en el que tú eh, superas como la etapa de la adolescencia y empiezas a madurar. Es mi pregunta.
pregunta, porque yo a veces lo hemos hablado con algunas personas en la asociación. Hay algunas personas que están aquí, Teresa es una de ellas, por eso yo hablo de Teresa cuando pone TLP Aragón. A veces lo hablamos, ¿no? Es el proceso de maduración, ¿no? Mira, te lo está preguntando, ¿cuál fue tu clic? Y hubo un clic. O sea, es que superas la edad de la adolescencia y empiezas a darte cuenta de cosas. No sé, es una pregunta que a mí me ronda por la cabeza, ¿no? ¿Llegas Sí. a un momento en el que tú dejas de pensar como pensabas? Porque, ¿qué es? ¿Consecuencia del mucho trabajo que se hace? ¿O es porque llegas a un momento que el clic se hace de forma natural? Yo creo que el clic se hace. Yo creo que el clic se hace. También se puede hacer a través de mucho trabajo personal, pero o sea, yo creo que llega un momento en el que se hace o que te lo hacen, en verdad. O sea, mi clic, contestándole a Teresa, eh, yo es que me acuerdo como perfectamente del sitio y del lugar y del momento en el que me di cuenta de que yo quería otra clase de vida. O sea, y fue cuando estaba ingresada en la comunidad terapéutica. Después de todo el primer mes que estuve metida en la cama fatal, el psicólogo que me llevaba en aquel momento, que no me voy a olvidar nunca de él, la verdad, eh, su primera terapia, porque había intentado tener una conmigo antes, pero se me caía la cabeza y no, y no se podía hacer nada. Y ese día me llevó a una cascada que había al lado de la comunidad. Me dio como un paseíto por allí y me llevó a una cascada y nos sentamos delante y lo primero que me dijo fue, mira todo lo que te has estado perdiendo. Y claro, yo me quedé mirando eso, estaba tranquila, estaba escuchando esa tranquilidad del agua caer, y yo pensaba para mí, Es verdad. digo, y me emociono y todo, perdón. Sí, Digo, sí. ¿por qué yo no podía tener eso en mi vida? Digo, ¿por qué no? Digo, al final, ¿qué he hecho yo tan malo para estar castigándome de esta forma? O sea, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué me odio tanto? Que me da igual si me tengo que coger un cuchillo y clavármelo en medio del pecho, me da igual, o sea, y ni te lo piensas, o sea, es un tal malestar contigo misma que es insoportable ese dolor que no sabes de dónde viene, que lo tapas con una cosa, de la otra, ansiedad, es brutal y ya te digo, y llegó en el punto ese que dije, hostia, pues yo creo que merezco ser feliz también. Y también en ese momento no lo pensaba, pero luego al cabo de más años yo pensaba, ¿no? Y con lo que tú me estás diciendo de la adolescencia o también problemas en la infancia, a mí lo que me gusta pensar siempre es que, o sea, yo tengo que dejar de victimizarme también de todos los problemas que yo he podido tener de pequeña. O sea, al final yo decido en mi vida y hay una frase en mi libro que a mí me gusta mucho que digo siempre, digo, a partir de todo lo bueno y de todo lo malo que me ha pasado en la vida, yo decido qué clase de vida quiero ahora. Y tengo dos opciones, o seguir regocijándome en mi mierda y porque de pequeño me hicieron tal, o porque no sé cuánto, o porque nadie me quiere, o porque tal. Bueno, quizá tienes que invertir esa energía en empezar a quererte tú y a empezar a que alguien te ayude a enseñarte ese camino, que no va a ser fácil y no lo quieras hacer ya, pero que lo puedes hacer. Pero también hay que salir un poco del rol de tengo un TLP o tengo un trastorno alimentario. No, tú eres una persona y como tal, tú puedes solucionar tus cosas. Pero si te quedas en la etiqueta de yo tengo esto, para que a veces, y yo lo he hecho, para a veces justificar tus acciones, y parece que es como que tener el trastorno te está dando ganancias Y no te las da. y no te las da. Pero tú lo asocias en tu cabeza como que si yo hago esto, si estoy enferma, si tal, pues la gente está a mi alrededor, se preocupan por mí. Llega un momento en el que la gente se va. La gente se va porque está harta. ¿Y tú, Eva, ese clic, dices que lo hiciste en ese momento, ¿no? En ese momento como que tomaste conciencia.
¿Qué edad Mm. tenías en tu momento? Ahí, ¿23? ¿Cuánto? 21. O sea, 21. 21, que fue el momento en el que empezaste a trabajar. Sí, 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 sí. O sea, y Y de hecho, ahí, con 21 años, o sea, antes de tener la expulsión definitiva del centro, a mí me expulsaron antes 2 semanas a casa de reflexión. En ese momento yo estuve a esto de estar incapacitada de por vida. O sea, ya estaban todos los papeles en los juzgados, ya estaba todo para mí meterme en un centro y quedarme ahí. Y yo me acuerdo de rodillas con mi padre diciéndole por favor darme una última oportunidad. Eso también hizo mucho el clic, el decir, vale, me quedo sola de verdad. Y no es lo que quiero. Lo que quiero es empezaste a estar en el valorar, centro, pero parece que mis empezaste a acciones valorar, son lo contrario. empezaste a valorar la ayuda y todas las cosas que estaban pasando. Sí, sí. Yo creo siempre que hay que poner un límite en todo. Hay que poner un límite. Al final, mi padre estaba al límite. O sea, él no podía más, ni él ni mi hermana, ni mi madre. No, no podían más, ninguno. Es muy difícil tener una situación que es que ya te digo, o sea, yo creo que mi padre no dormía ninguna noche, ni mi hermana pensando en qué momento iban a llamar de que su hija había muerto, o ahora la tenemos aquí, o ahora le ha dado una sobredosis, o ahora pues no la hemos encontrado en una cuneta. Es muy difícil mantener una situación también así en casa. Entonces, también una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue en ese momento el freno ese que ya veía de estar incapacitado de por vida y luego en otro ingreso que tuve en la comunidad terapéutica que conseguí un alta por fin. Lo que pasa que cuando llegué al piso de reinserción me volvieron a expulsar la primera semana y me echaron de casa. Mi padre me dijo pues que a casa ya no volvía. Entonces, Bueno, ahí sí que te puso un límite. sí. Y le voy a dar las gracias siempre. Le voy a dar las gracias porque a mí me ayudó. O sea, para mi padre fue una situación muy difícil, ¿no? Claro. El decir, pues dejo a mi hija que está fatal y la dejo fuera de casa. Pero yo lo entiendo perfectamente. O sea, y de hecho, o sea, yo estuve trabajando en una planta de psiquiatría hace 2 años, en los últimos 4 años me los tiré trabajando allí. Y yo se lo he dicho a familiares, ¿no? De personas que parece que están metidas en el círculo, de que la familia también puede decir que no. O sea, que seas mi hijo, que seas mi cualquier familiar, no significa que yo tenga que destruir mi vida también porque tú quieras seguir ese camino. Claro, pero precisamente las familias, para ellos es muy difícil el hacer eso y muchas veces no ayudamos. Tú dices, le doy las gracias a mi padre por tomar esa determinación, pero es que Exacto. para tu padre fue muy difícil hacer eso. Sí, 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 no, total, total. Y yo lo he hablado con él, ya me lo ha explicado, ¿no? Y también me lo explicó mi terapeuta con lo que estuvieron hablando ellos y todo. De que al final mi padre tenía dos opciones. Tenía también otra hija. O sea, yo tengo una hermana. Y mi hija, ay, mi hermana también estaba mal por toda la situación que había. Mi padre estaba mal. Entonces era en plan de, bueno, nos queremos hundir los tres o que se hunda uno. Si se tiene que hundir, porque yo haya intentado todo lo posible y por haber, y me estoy dejando la vida en eso, y parece que me voy a morir yo de un infarto un día, si han intentado todo y esa persona, en ese caso yo, quería seguir por ese camino, no te voy a ayudar yo a matarte. Y mucho menos vas a estar en mi casa viendo como yo cada día, o sea, viendo yo cada día como te estás matando. Como tú Y yo estoy estás, contribuyendo bien a esto. O sea, si te vas a matar y ese va a ser tu camino, hazlo, pero que yo no te vea. Porque si no, yo creo que aún el sentimiento de culpabilidad, si a mí me pasa algo estando en casa, yo creo que va a ser más grande.
Es muy duro, es muy, muy duro. Pero yo por eso decía y decíamos al principio cuando hablábamos de la importancia del papel de las familias, que es importante que las familias tengan alguien que les ayude y que les oriente a cómo hacer las cosas, porque en realidad todas estas decisiones cuestan mucho tomarlas, porque es difícil decirle a tu hijo, no, 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 en casa no entras, si continúas con esa actitud no te pienso ayudar. Tu padre me comentabas que se había implicado mucho también en el entorno de la salud mental, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, él lleva grupos de ayuda mutua, participa bastante en asociaciones con familiares y tal. O sea, él ha hecho sus formaciones también Tu camino, y claro, lleva claro. un camino increíble. El trabajo que tú has hecho, él lo ha hecho de forma paralela dentro del entorno familiar, ¿no? Y me parece muy inteligente y sobre todo muy necesario, Sí, porque de otra manera es muy difícil superar una situación así. hicimos muchas terapias conjuntos también. Ajá, Eh, hemos tenido que hablar mucho también y sincerarnos claro. en muchas cosas. O sea, yo sí que es cierto que en su momento yo también estaba muy cabreada con mi padre. O sea, yo estaba muy cabreada con mi padre porque, oye, vale, él no hacía nada malo, pero sí es que en casa cuando yo era pequeña permitía que sucedieran ciertas cosas. Pues tú cuando eres niña, pues no lo entiendes, ¿no? Es en plan de cómo que a mí, de mi padre y de mi madre, nadie me está protegiendo, coño. O sea, que alguien me eche una mano aquí a todo lo que está pasando. Pero claro, con mi padre me he tenido que sentar, yo con mi padre le he tenido que decir que yo estaba muy enfadada con él y que yo en su día lo odiaba, que yo lo odiaba también. Lo odiaba por cómo se comportaba, lo odiaba porque no hablaba, lo odiaba porque no hacía tal. Igual que él estaba también cabreado conmigo y también necesito decirme, pues yo estoy cabreado por todo lo que tú has hecho también, ¿vale? Pero para tener una buena relación padre-hijo, yo creo que lo que hemos necesitado es asumir que todos hemos hecho errores y que no toda la responsabilidad era mía. O sea, la responsabilidad es mía desde el momento en el que yo soy consciente de que, y yo tomo mis decisiones, pero también la responsabilidad en casa, en una familia, es de que tus padres te den también una buena educación emocional. Claro, eso es Entonces, si tú a mí no me has enseñado fundamental. algo de pequeña, uy, que se me cae esto otra vez. Si tú no me has enseñado algo de pequeña, luego tampoco esperas que yo lo haga, porque tampoco me lo has enseñado. Claro, claro, pero es que las familias tampoco sabemos, no tenemos esos recursos muchas veces. Nadie te enseña a ser padre, nadie te enseña Bueno, a claro que no. tener una buena autopercepción, una buena No, no, autoestima. Si no, nosotros no la tenemos, ¿cómo vamos a transmitirla a nuestros hijos? Por eso es tan importante bueno, yo desde mi punto de vista lo veo así, ¿no? Y en todo este tiempo que llevo tan vinculada al mundo de la salud mental, lo veo y estoy convencidísima. Es importante que nosotros como familias aprendamos a tener recursos para poder acompañar de una forma óptima y amorosa a nuestros hijos, ¿no? Mm, Las viejas fórmulas del pasado ya no funcionan y está demostradísimo que no funcionan, ¿no? Eso de la letra con sangre entra y todas esas cosas que se decían antes, ¿no? Que vas a... La letra con sangre entra, por ejemplo, cuando te enseñaban a hablar, cuando te enseñaban o aprendías alguna cosa, pues cuanto más te dieran caña, pues antes aprendías, por ejemplo, ¿no? O, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? O que te malacostumbras, o que un niño en brazos al final tal, o que hay que ser duros con los adolescentes o con los chicos, porque si no, no aprenden, o que hay que ser duro, ¿no? Y que hay que, bueno, pues este tipo de fórmulas ya no funcionan, no son, se ha demostrado que en realidad las personas no acabamos generando un buen autoconcepto y una buena autoestima o un cariño hacia uno mismo, un buen amor propio, ¿no? mm, Entonces, bueno, pues las familias tienen que, creo, y creo que no me equivoco, las familias tenemos que aprender a utilizar todos esos recursos, ¿no? Y tenemos que adquirirlos. Y de esa manera podemos
acompañar en condiciones a nuestros hijos muchas veces, ¿no? Y que si tenemos un problema como el que era en tu caso, tú decías, a mí no me gustaba estar en casa, ¿no? Pues porque, bueno, pues porque tu madre tenía una problemática de salud mental, no se gestionaban bien las cosas, como bien dices, tu padre, por ejemplo, a lo mejor no ponía límites en esa situación y al final quienes pagabais las consecuencias erais vosotras, ¿no? Todo eso os ha llevado a la situación que os ha llevado. En el fondo, todos sois unas víctimas. Por eso es importante dejarnos acompañar por aquellos que saben, los profesionales que nos pueden echar una mano en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Son situaciones complicadas. Oye, me gustaría preguntarte qué cosas son las que te han ayudado a ti, terapias, deporte, a estar como estás ahora, a recuperarte, a sentirte mejor contigo misma. Pues todo. La verdad que de lo que has dicho, todo. Por ejemplo, el deporte para mí es fundamental en mi vida. O sea, y ya no solo lo que es el deporte, sino porque a mí me gusta salir a hacer deporte sola. Es como mi rato personal y mi espacio personal para mí misma. O sea, me encanta estar conmigo. Me encanta irme todo el día por ahí sola a caminar, a correr, con la bici, cualquier cosa. Me encanta, me encanta. Es curioso, dices, Eh, me encanta estar conmigo, ¿no? Antes no te encantaba estar contigo. no, no, para nada. Antes evitabas estar contigo. Hmm. Claro, he hecho muchísimo trabajo también en Claro. eso, en aprender a estar sola y en aprender a estar, o sea, a estar conmigo misma. Aprender a estar con uno mismo no es fácil, no, no es nada fácil y cuesta muchísimo. Y más cuando te has tirado por no sé cuántos años de tu vida totalmente evitando ese contacto contigo misma, porque parece que es como lo que más choca. Pero, Eh, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por el sentimiento de culpa? ¿Porque no te gustas a ti misma? ¿Porque quieres ser de otra manera? ¿Qué es lo que no, por qué es tan difícil? claro, en el momento, ahora no, pero antes, por ejemplo, estar conmigo misma, por ejemplo, sin drogas, o sin estar pensando en el tema de alimentación, o estar pensando en cómo me voy a suicidar, o empiezan a venirte pues muchos pensamientos a la cabeza y muchas, o sea, son emociones que no sabes explicarlas de ninguna forma y todo sale como una bomba, como cuando peta una bomba. Em, a ver, es que no sé cómo explicarlo. Em, Bueno, sale con dolor, ¿no? Con dolor que cuesta gestionar. sí, sí, sí. Ay, lo que ahora se me ha ido, que no sé lo que iba a decir ahora yo. Bueno, yo lo que te preguntaba era precisamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que te dificultaba, ¿no? El sentirte, el no saber estar contigo misma. Eh, pero a muchísima gente le cuesta estar consigo misma. Sí, porque no hemos aprendido a valorarnos, a querernos, a... Exacto, exacto. Y ya te digo, yo, por ejemplo, lo que aprendí fue, o sea, yo no me quería, aprendí a quererme, a aceptarme, a respetarme, a ponerme y a poner límites también. Eh, todo fue un trabajo muy largo, obviamente, pero, pero es lo que te comentaba antes. O sea, yo llegué al punto en el que yo dije, yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. Y después de eso, otro punto como de inflexión también que a mí me ayudó todavía a estar mejor fue de una de las expulsiones de la comunidad terapéutica, la terapeuta que me llevó, que es la que ha escrito el prólogo del libro, eh, me expulsaron y yo me acuerdo que fue un día pues súper ansiosa a la consulta, que no puedo, que no puedo, que va y todo mal. Y ella lo primero que me dijo, y se me puso muy seria, me miró y me dijo, ¿tú qué eres capaz de hacer para ser feliz? Y
que me quedé como en blanco y dije, ahora mismo soy capaz de hacer todo. Digo, soy capaz de hacer todo porque necesito eso, necesito estar bien. Entonces ya empecé como a hacer caso de verdad a todo lo que me decían, a seguir pues indicaciones. O sea, a mí me costaba mucho seguir las indicaciones que me diera un terapeuta, el educador, cualquier persona. Era como que me costaba seguir las normas y lo quería hacer todo a mi manera. Y en ese punto como que me rendí. Me rendí y dije, mira, es que cada vez que yo tomo decisiones va mal. Vale. Eh, si me lo está diciendo todo el mundo, será por algo. Entonces empecé a intentar hacer un poco de caso a lo que me decía la gente. Pues había de la comunidad, pues Eva, pues quizá no tienes que ir con amigos que consuman. Claro, yo, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ir con gente que consuma? Pero bueno, al final, pues te vas dando cuenta de las normas que te van poniendo, y, y da un poco de miedo ese momento de hacer como todo lo que te dicen, porque yo me acuerdo en el momento que me pasó eso, como que yo pensaba para mí, digo, vale, digo, pero si yo ahora empiezo a hacer todo lo que me dicen los demás y yo no decido nada, era como que me sentía como que perdía una esencia mía, ¿sabes? Y eso me salía otra vez y me salía otra vez y me salía otra vez, hasta que también acepté, pues que quizás durante un tiempo era la ayuda que necesitaba y que yo tenía que dejar que hicieran, dejar que tomaran las decisiones. eh, o sea, las decisiones de cuando te dicen, ¿no? Pues, oye, mejor pues no hagas esto. Que tú dices, ay, ¿por qué? Lo acabas haciendo y pasa algo malo siempre. Pues empecé a hacer un poco caso a eso. Y luego, cuando tú ya te encuentras bien, cuando tú ya ves que todo eh, va va yendo bien, creo que ya es el momento cuando te conoces, cuando aprendes de ti, cuando te aceptas a ti, cuando confías en ti, cuando estás segura de ti misma, cuando ya has hablado de miles de cosas que te dolían, pero las has hablado de verdad, las has hablado de verdad, que no sirve el hablarlo como por encima, como decía en la comunidad, que parecía que fueras como de puntillas por ahí, no, o sea, pisa, pisa y si vas a decir algo y vas a explicar algo, háblalo de verdad, por mucho que duela, pero tienes que encontrar el porqué de todo, porque al final todo tiene un porqué. Y tú te comportas de una forma o de otra en base también a muchas asociaciones que a lo mejor has hecho un montón de años atrás. Entonces, mm, yo ha habido cosas que no he hablado y hasta que no las he hablado de verdad, he tenido una recaída y otra recaída y otra recaída. Hasta que te das cuenta que dices, hostia, pues esto quizá a lo mejor me está pellizcando más de lo que yo creo. Y tienes que ser clara y sincera contigo misma y hablar contigo y tener una charla contigo misma. O sea, si tú de verdad quieres conseguir algo, si tú de verdad quieres estar bien, tienes que empezar también a trabajar de verdad. Mira, aquí TLP te está preguntando una cosa, TLP Aragón, es Teresa, dice, ¿los pensamientos intrusivos vuelven a asomar alguna vez? Sí, 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 ¿Cómo sí. lo superas eso? En relación con la alimentación. Lo que pasa que es lo que yo te comentaba un poco al principio, de que tú aprendes también de ti y aprendes también de tus momentos y a controlar también tus pensamientos. Entonces, yo, por ejemplo, de tema de adicciones estoy totalmente recuperada. Eh, del tema trastorno alimentario estoy recuperada, pero también es cierto que yo sé que hay, por ejemplo, que ahí tengo que seguir trabajando algo que, y ahora, en el momento actual, ¿eh? O sea, sé que tengo que seguir trabajando algo respecto a eso. O sea, yo como bien, yo hago mi deporte, yo estoy estupenda, pero sí que es cierto que a lo mejor un día en el que no te levantas tan bien, eso que te levantas un poco con el pie izquierdo, que te miras al espejo y te sale de, ay, qué fea estoy hoy. Y ya como que en ese momento a lo mejor notas que te empieza un poco el bucle, entonces yo ahí separar perfectamente y decir, vale, Eva, no, no estás fea.
Hoy qué sientes, hoy qué pasa para lo primero que te ha pasado, que te ha salido por la boca y mirarte al espejo y decir qué fea, ¿por qué? Estás estupenda. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué sientes hoy o qué sentimiento autodestructivo te está viniendo hoy para decirte fea? ¿Por qué te tienes que decir fea? Claro. Entonces, pues en ese momento, oye, coges, te vistes y te vas. Y ya está. O sea, lo que me pasaba hace años era en el que me quedaba encallada delante del Claro, te espejo. enroscabas. Me enroscaba. Y algún día todavía ahí suelta de que quiere colarse un poco. Lo que pasa que también eres consciente de eso y lo cortas. Lo cortas. Pero sí que es cierto que con, con la alimentación parece que como lo que se quede ahí siempre es el... Te voy a hacer una pregunta que me han hecho personas, familiares de personas que tienen diagnóstico de TLP. Me dicen, ¿qué no necesitas del entorno que te haría empeorar? ¿Qué no necesitabas? Qué es aquello que no te iba bien del entorno? del- de familiares, ¿te La refieres? familia, sí, exacto. Mm, claro, ¿en qué momento? Bueno, yo entiendo que las familias, o sea, de forma natural, queremos ayudar y estamos ahí encima. Bueno, entiendo, ¿no? Que la pregunta va por ahí. Estamos encima queriendo facilitar las cosas, venga, sal, anímate, o qué te parece bien, o qué te apetece. Bueno, un poco así. ¿Qué es lo que no te va bien? ¿Qué es o qué te va bien? ¿Cómo es el trato? ¿Cómo es la relación última que tú valorabas de tu entorno, de tu familia, que te ayudaba? ¿Entiendes mi pregunta? En mi caso, en mi caso, de la familia, yo con mi madre corté la relación. Cuando tenía, pues, me parece que 22 cuando tenía unos 22 años, creo, corté la relación con ella. O sea, era una relación muy viciada también. O Ujú. sea, mi madre estaba bien, yo estaba mal. Cuando yo estaba en el hospital, mi madre estaba bien. Cuando era como un círculo ahí, Que como yo que tenía, os retroalimentabais las dos, ¿no? sí, yo tenía también mucha rabia hacia mi madre que no me dejaba avanzar y que cada vez que a mí me decían hay que hacer terapia familiar con tu madre, era en plan de, es que no quiero hacer terapia familiar con mi madre. ¿Por qué tengo que hacerla? O sea, me estás obligando a algo que te estoy diciendo que a mí no me está ayudando. Y eso me ha pasado en muchos ingresos en psiquiatría. Ya cuando, o sea, en ese aspecto, por ejemplo, yo creo que con los niños también hay que escucharles un poco más también. Y no forzar a tener una buena relación con la familia. También analiza primero cómo son la familia y analiza, pues, oye, pues si se tiene que arreglar esa relación o no. Luego ya más adelante me dijeron, no, lo mejor es que corte la relación con tu madre de momento, porque a mí no me estaba beneficiando, yo me No te sentía estaba muy ayudando. Ujú. yo me sentí muy mal. Eh, una vez yo ya estaba un poco mejor y ya cuando estaba con mi padre solo, a mí lo que no me ayudaba de mi padre era la sobreprotección. O sea, Precisamente Teresa lo estaba comentando ahora. Teresa lo decía, dice, la sobreprotección es mala. Dice, pero es difícil no hacerlo en muchos momentos de peligro. Cuando hay, pues, cuando ronda el peligro del suicidio, ¿no? O de la autolesión. sí, Pero tu es- padre, tu padre, por ejemplo, en este caso, tu padre aprendió en su momento que tenía que poner límites también, sí, por el bien de todos. sí. Es que hay que ponerlos, es que y a mí me los han tenido que poner, pero es que yo creo que hay que ponerlos. Hay que ponerlos y hay con personas. O sea, y yo lo he visto cuando yo he estado trabajando en una unidad de salud mental. Yo he visto al final familias enteras que ya no están ninguno bien después de no sé cuántos años de tratamientos y mm, de
Es quizá, doloroso, pero tampoco, o sea, la sobreprotección es en plan, no, conocí un caso, por ejemplo, ¿no? De una madre ya de 50 años que su hijo había vuelto a casa otra vez porque lo habían echado del piso donde estaba, porque no tenía dinero para pagar, porque se lo gastaba en drogas. Y vale, sí, te puedes venir a casa. Te puedes venir a casa, pero en 2 semanas te quiero fuera. Eso es lo que le diría yo. En 2 semanas te quiero fuera de que te hayas buscado un trabajo, de que te hayas buscado un piso y de que si te vuelve a pasar, a mi casa no entras. O sea, ¿por qué tengo que estar yo como madre o como padre preocupándome de si ya tiene trabajo o no, si está comiendo el niño o no, con 25 años? O con 30, con 35 años. Es doloroso y es súper doloroso. Y yo me he visto en la situación de que de que me los hubieran que hacer a mí. Pero es que si no, tampoco esa persona va a aprender nunca a ser independiente y a gestionar sus cosas. Si las quiere gestionar, ya las gestionará, y si no, que elija el camino que quiera seguir. claro, no las aprende y además se adapta a una situación que no le favorece para nada, ¿no? Porque se acostumbra, se adapta y, bueno, no, tienes toda la razón, Claro, que no aprende, que no aprende. yo me aprovechaba un poco de eso y yo sabía que hiciera lo que hiciera, al final siempre iban a estar ahí. ¿Hasta qué pasó? Que no estuvieron ahí. Mi Claro, hermano, ese fue el punto de mi inflexión. padre dejó de hablarme. O sea, mi padre lo único que hizo cuando me echó de casa, y obviamente ya ahí sí que hay que cuidar un poco, ¿no? O sea, mi padre venía cada semana en el piso en el que conseguí yo estar y mi padre cogía y me traía la medicación de la semana. Tampoco él es tonto y no me va a dejar 20 cajas de medicación en casa porque sabes que me la voy a tomar. Claro, Pero también, pues te vas fuera de casa, te buscas tú la vida y en lo que yo vea que tengo que hacer para que no te mates, en lo que yo pueda colaborar, pues en eso a lo mejor sí, pero también yo teniendo mi vida. claro, en este caso tu padre seguramente estaba acompañado o bien asesorado por profesionales que le indicaban Sí. me imagino que con mucha experiencia, de qué forma, y él, me imagino que él, de alguna forma se dejó orientar, ¿no? Mm. Costó, costó. También, por ejemplo, lo que me comentabas, ¿no? De que no me ayudaba de la familia. O sea, mi padre, por ejemplo, después de todo esto que me echara de casa y tal, yo ya, bueno, volví a retomar la relación con él, con mi hermana, estaba bien. Eh, tenía recaídas, o sea, pero yo en ese momento yo lo estaba intentando. O Ujú. sea, yo lo estaba intentando, yo tenía claro que quería, yo tenía, Claro, tú pero no. tenías un objetivo claro que era estar bien. Exacto, exacto. O sea, no, en ese momento pues no siempre me salía bien y siempre metía la pata en algún momento, que es lo que siempre digo. O sea, al final, cuando llevas tantos años funcionando de una forma, no lo vas a poder cambiar de un día para otro. ¿No? Entonces, a mí lo que no me ayudaba cuando yo intentaba, cuando yo no sé qué era, como que se me siguiera tratando como una niña, que se me siguiera ocultando información, por ejemplo, el que no, el que no confiaran en mí, no, porque al final yo me había ganado totalmente la desconfianza. O sea, lo que yo tenía que hacer era recuperarla, ¿no? Pero en todo eso era como que me acababa sintiendo siempre como la enferma en casa. Claro. Y yo quería sentirme normal, Claro, tú salir, querías salir, tú querías salir de ese rol, estabas poniendo todo por tu parte para poder salir de esa situación, pero las recaídas son situaciones prácticamente normales. Sí, Es habitual que se vivan las recaídas. Eso no quiere decir que tú no te quieras recuperar, eso quiere decir que estás en el proceso. sí, Entonces, sí, claro, si tu padre o tu familia en ese momento te volvía a sobreproteger para que tú volvieras, me imagino que con toda la buena intención, para que tú volvieras otra vez a engancharte de nuevo en esa recuperación, pues tú volvías a sentirte otra vez mal. Te volvías a sentir como la persona con adicción, la persona con el trastorno, etcétera. Claro. sí, sí, sí. O sea, a mí una de las cosas que me ayudó muchísimo después del último ingreso que yo tuve, la última
recaída que yo tuve, el último ingreso, me parece que fue cuando yo tenía, pues, hostia, no me acuerdo ahora exactamente. Bueno, después del último ingreso, yo una de las últimas terapias que hice con la que era mi terapeuta, porque yo me acuerdo que ingresé porque tuve la recaída y lo primero que hice, yo me fui a terapia y le dije, ingrésame que estoy fatal. Pero yo había estado años que estaba bien. O sea, no es que siguiera en el bucle de estar ingresada, sino que yo ya había tenido unos años buenos. Y total, me ingresaron y cuando yo salí hice una de las últimas terapias. Ella me dijo que era la última vez que me ingresaban. Y yo, pues, ¿por qué? Me dice, porque Eva, tú no lo necesitas. Dice, lo que pasa es que tienes tan asociado a que cuando tú estás mal, parece que te tengan que solucionar todo, que parece que tú no seas capaz de tú afrontar tus problemas, las situaciones, el estrés, la ansiedad. Dice, tienes las estrategias totalmente para hacerlo. Dice, pero tienes que empezar a creértelo tú también que puedes hacerlo. Y para ya de ponerte la etiqueta de tengo un trastorno límite de personalidad. Al final también de tantos ingresos acabas un poco institucionalizada. O sea, yo no sabía lo que estábamos hablando al principio, yo no sabía quién era fuera de un hospital, yo no sabía cuál era mi rol en la vida. Entonces también necesitaba encontrar un poco a qué dedicarme, qué me hacía feliz, qué me gustaba. Yo no sabía ni qué me gustaba el deporte, yo no sabía ni qué me gustaba salir a la montaña, yo no sabía que me encantaba la playa, porque al final siempre me pasaba consumiendo. Claro, Entonces, es decir, un poco la mente, empezar a encontrar cosas que me motivaran en mi día a día, empezar a saber qué dedicarme. Empecé a probar un montón de estudios al principio. Y iba dejando los cursos porque ninguno me gustaba hasta que llegué a integración social y me encantó. Y me encantó. Y, y me empecé a dedicar a eso. Me saqué el grado superior y desde entonces he estado trabajando de integradora social en salud mental, desde el 2015. claro, y esto que explicas es un poco la magia del autoconocimiento. Si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a hablar contigo mismo? ¿Cómo Sí, vas a quererte? Cómo vas a tener ese diálogo interior contigo mismo, ¿no? Que te permite conocerte. Mira, sí, aquí te está preguntando Teresa, dice, ¿hubo un desencadenante para esa recaída después de años? Si no es una indiscreción, pregunta. pues en ese momento hubo un desencadenante que para mí fue la muerte de mi abuela. Para mí mi abuela fue mi madre. Y en ese momento también, eso fue uno de los desencadenantes. O sea, yo en ese momento no supe afrontar bien la pérdida de mi abuela. También en ese momento yo me estaba dedicando a hacer charlas a familiares, a hacer charlas a familiares de trastorno límite de personalidad, a hacer charlas a usuarios y familiares de las comunidades terapéuticas. Tenía pareja, con mi pareja no me estaba... Yo no estaba bien, no porque la relación no estuviera bien, sino que yo empecé a no sentirme bien, empecé a olvidarme un poco de mí y consumí. Y empecé a consumir otra vez cocaína. La verdad que esa recaída fue dura porque sabes perfectamente que lo que estás haciendo está mal. Lo sabes perfectamente. Pero parece que a la que te metes una raya parece que ya no puedes parar ninguna más. Y ya empiezas otra vez en ese círculo vicioso, destructivo, horrible, en el que yo no sabía en ese momento cómo pedir ayuda. Que ahí, por ejemplo, también... Oye, espera, que se me va a quedar sin batería esto. Tengo por aquí el cargador. No sé si se aguanta ahora con él. Bueno, lo pongo así. Yo no sabía si en ese momento yo podría... o sea, lo que estaba comentando tuve la recaída y para mí
fui duro porque, claro, yo en ese momento era como que muchas personas confiaban en mí, de mira Eva cómo lo ha hecho, mira Eva qué bien está, mira Eva qué tal, mira Eva qué cual, mira no sé qué. Y claro, yo estaba consumiendo. Y yo era en plan de Dios, yo era como digo que no estoy bien. Y para mí eso fue un aprendizaje súper grande. O sea, al final fui como dejando pistas para mi padre para que viera qué estaba consumiendo. Al final él me pilló, me preguntó y pedí ayuda. Y ahí aprendí mucho, porque también yo estaba escribiendo el libro en ese momento y, y yo, y yo lo que pensaba de primeras era de que no podía decirlo, de que me daba vergüenza por lo que pensarían los demás. Pero realmente ya no era por lo que pensaban los demás, era el sentimiento de decepción hacia mí misma tan grande de no haber utilizado las estrategias que tenía, de no haber hablado de la muerte de mi abuela, de no exigirme cosas que no podía en ese momento. Y era, por ejemplo, de, oye, pues mira, quizá esta charla ahora no puedo darla porque no estoy en un momento de... Es aceptar también que yo tenía mis momentos y eso también me vino muy bien. Y del libro, que justo cuando tuve la recaída también fue como duro porque dije, digo, yo no publico el libro. Digo, yo ahora que voy a poner el libro. O sea, el libro yo me he tirado 10 años haciéndolo. Y el libro el libro ha ido creciendo conmigo. O sea, empieza siendo un diario y luego ya empiezo yo escribiendo. Yo empecé a hacerlo con 23 años. Claro, lo acabé con 32, 33 años. He tardado tanto en hacer el libro porque yo iba escribiendo cosas que yo reflexionaba, a lo mejor iba explicando alguna situación de mi vida que había tenido en el momento en el que estaba escribiendo, y yo pensaba hacia mí misma, digo, vale, pero todo esto, Eva, lo que tú estás hablando, lo tienes realmente trabajado en ti, lo tienes realmente afianzado, tú puedes decir que esto, digo, porque si no, ¿de qué? ¿De qué sirve que yo quiera escribir un libro para ayudar a los demás si no estoy siendo sincera? Claro, un O poco sea, te sentías como una impostora, ¿no? exacto, exacto. Entonces era como en ese momento, digo, como yo ahora voy a explicar que he tenido una recaída cuando estoy diciendo que me estoy recuperando, ¿sabes? Y bueno, y al final le di la vuelta y dije, pues sí, pues ¿por qué no? Digo, al final el libro es así, el libro es el proceso de recuperación mía. O sea, en el libro se ve y de las cosas que me dicen gente que se la ha leído es de que se nota en la edad en la que empecé a escribir y se nota de las reflexiones, el lenguaje, todo lo que yo utilizo ahora, es todo el proceso, tú ves todo el proceso en el libro. Y es muy sincero, yo no he querido tapar nada, ni adornar nada, ni maquillar nada. Ha habido cosas, la psicóloga que me llevaba y una chica que me ayudó a editar el libro, que a mí me preguntaban, ¿tú quieres dejar esta parte del libro? ¿Tú quieres publicar el libro con tu nombre? Y me lo pensé, o sea, al principio me pensé si dejar un par de cosas, digo, porque a ver, son bastante heavy, digo, ¿y qué van a pensar de mí? Digo, me van a juzgar aquí a muerte cuando se lean ciertas cositas. Pero luego pensé, digo, pues claro que lo voy a dejar, digo, ¿cómo no lo voy a dejar? Digo, si yo lo que quiero decirle a las demás es de que hablen de todo lo que les está haciendo daño y sean sinceros del todo, sería muy hipócrita Y si no yo quito ponerlo tú. o las maquillo, no tiene sentido. Es en plan de, oye, pues mira, yo he hecho un montón de cosas de las que no estoy orgullosa. Mm, pero también al final sé quién soy ahora por todo lo que he hecho. Así que no me da vergüenza contarlo. Y en el mundo de las drogas he hecho de todo. O sea, que han sido cosas que yo me he tenido que trabajar muchísimo. Pero mm, en el libro están. O sea, yo siempre yo que he querido escribir el libro este porque yo siempre he pensado que ojalá a mí cuando me hubieran diagnosticado cuando tenía 20 años, en vez de decirme que esto es un trastorno crónico y que vas a estar así toda la vida, que yo lo primero que pensé es, pues dame un cuchillo, me lo clavo en el cuello, pues si esta va a ser mi vida a partir de ahora, porque no quiero. O sea, no quiero vivir esto no es vida, no merece la pena vivir así. Ojalá me hubiera llegado un libro a las manos de que me hubieran dicho de que se puede estar fatal, de que puedes estar muerta en vida,
durante muchísimo tiempo, pero que puedes hacerlo, que puedes hacerlo. Hostia, y que no me hubiera sentido de decir, bueno, ahora tengo una enfermedad mental que ¿qué? Pues no, es una enfermedad mental que por muy juzgada y por muy estigmatizada que esté, y una de las peores que en las peores se trabaja, o sea, en una planta de psiquiatría se trabaja totalmente fatal con un trastorno límite de personalidad, que parece que salen los monstruos de la planta. eh, pero oye, que se puede trabajar y se puede recuperar y puedes estar bien. Lo que pasa que yo a personas con TLP, yo lo que les diría es que también decidan ellos qué vida quieren y si realmente les está compensando bien estar así, o por mucho que cueste, por muchas recaídas que cueste, por muy largo que sea el proceso, por muchas mierdas que voy a tener que hablar de mí para salir de esto, lo voy a hacer, porque si lo quiero hacer voy a tener que hablar. Mira, a mí me gustaría, porque llevamos, no sé si tú has sido consciente del rato que No, llevamos, son las 10:30, para ti son las 9:30. Me gustaría, esto que estás diciendo ahora, me gustaría que fuera el final de esta entrevista, que para mí ha sido súper interesante y espero que para las personas que están por aquí también. ¿Tú qué le dirías a una persona? ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran a ti cuando tú estabas viviendo el proceso que vivías? ¿Qué te hubiera gustado o qué te hubiera servido para que hicieras ese clic? Porque se trata de un clic, de llegar a un momento. ¿Qué te gustaría que te hubieran dicho? ¿Qué hubieras necesitado que te dijeran? Sí, para sí. llegar antes al clic. No para llegar al clic, para llegar antes o después, para llegar, porque cada uno llega a su momento. ¿Qué cosas más bonitas te están diciendo por aquí? No sé si tú las has leído o no, pero gracias por compartir, eres muy valiente, Eva, millones de gracias. Eres luz, muchas gracias por compartir. Bueno, te están diciendo cosas súper bonitas, Eva. ¿Qué te hubiera ido bien? ¿Tú qué crees desde ahora, desde este momento? ¿Qué crees que te hubiera ido bien para superar ese momento que estabas viviendo? O para que te hiciera ver algo, o ese clic, o lo que sea, para moverte, para mover. Pues, hostia, pues la verdad es que no, la verdad que no lo sé, la verdad que no lo sé. Ya, es que, como comentaba antes, claro, o sea, mi clic fue ese, Que me el de... parece que tu clic me parece muy inteligente por parte de aquella persona, que aquel terapeuta te puso delante de una situación natural, la naturaleza propia, la vida, delante de la vida y te dijo, ¿tú quieres estar así? O fíjate lo que te has perdido, ¿no? ¿Por qué quieres seguir perdiéndotelo? Exacto. Pero, ¿qué te hubiera gustado? Bueno, ya te lo dijeron, es eso que te dijeron, ¿no? Eres Sí. esperanza, qué bonito lo que te están diciendo. Ojalá, ojalá se pueda ayudar a muchas personas. Yo, cuando decidí hacer el libro, para mí era mi objetivo número uno, de que personas que estaban en la situación en la que estaba yo, que no se sintieran tan solas y de que vean que se puede, de que se puede estar bien, que cuesta muchísimo, sí, cuesta muchísimo y seguramente habrá personas que se queden por el camino, un montón, pero que al menos que lo intenten. Al menos que lo intenten, porque de verdad que todo lo que hay muchísimo más allá compensa con creces todo Vale, lo que estás viviendo, que seguramente en el momento de ahora. O sea, hay muchísimo más. Y para mí lo de la cascada fue eso, había muchísimo más. Había muchísimo más que yo no estaba viendo y que quería ver. Al final también soy una persona que yo necesito mucho explorar y descubrir y aprender de todo, me encanta. Y, y esa parte de mí es como que la tenía muerta y no veía nada más. claro, no habías aprendido a vivirla y a Exacto. apreciarla. Bueno, Eva, muchísimas gracias de verdad. Ha sido todo un placer el poder compartir esta charla contigo, te lo prometo, ¿eh? O sea, me siento súper satisfecha. Qué cosa más auténtica nos hubiéramos perdido si Instagram no nos hubiera dejado hacer Sí, esta charla. sí,
Sí. Muchísimas gracias, estamos en contacto, me ha encantado de verdad. Compartiré en tu perfil este directo y gracias a las personas que han estado ahí preguntando, animando a Eva y dándole las gracias por su testimonio. Un abrazo enorme. Gracias a ti también por compartir este ratito, que también está muy a gusto. Bueno, pues es mutuo. Un abrazo muy grande. Un Un abrazo. beso. Hasta Buenas luego. noches. Adiós. Hasta luego.